Bueno, nos encontramos aquí en la Plaza Pringles para hablar con la doctora Mariana García. Ella es coordinadora de estudios de migraciones de la ciudad de Rosario. ¿Cuál es la situación de los migrantes en la ciudad de Rosario en este contexto de pandemia? Bueno, la situación de la pandemia en Rosario en particular, pero en el mundo en general, agravó la situación migrante. La población migrante es una población muchas veces vulnerable, ¿no? Porque a veces hay situaciones de trabajo irregular o precariedad laboral o estudiantes que vienen y dependen de las remesas que les envían de sus países de origen. La situación de salud es una situación también muchas veces precaria. En Rosario hubo situaciones de emergencia, como por ejemplo en el caso de las personas migrantes que se dedican a la venta ambulante o familias que trabajan en servicios y bueno, al cerrarse la pandemia, como a los argentinos, les afectó en su economía personal. Hubo una iniciativa muy interesante por parte de la Cruz Roja, apoyada por el VAR, organismos internacionales y asociaciones de colectividades, que consistió en brindar asistencia alimentaria y muchas veces psicológica también en época de pandemia. Se activaron esas redes y funcionaron y bueno, en función de lo que yo les transmitía de la encuesta, la prueba de la encuesta que se hizo en 1.500 casos, también se detectaron situaciones de mayor vulnerabilidad de la población migrante. En el mundo en general, las situaciones de regularidad migratoria, pero en Argentina también y en Rosario en particular, son situaciones que deben ser resueltas en esta emergencia. ¿Qué rol está cumpliendo las autoridades aquí, por ejemplo, situándonos en Rosario? Bueno, en el caso de las autoridades que competen a la cuestión migratoria, que son el Registro Nacional de las Personas, la municipalidad muchas veces en el tema, o el Ministerio de Trabajo, o la Dirección Nacional de Migraciones, atendieron durante un periodo de tiempo en forma online y ahora creo que retomaron, en algunas oficinas sí, en otras no, la atención personalizada. Pero existen hoy día formas y modos, esto lo comprobamos un poco en la pandemia, de resolver de modo virtual todo lo que tiene que ver con documentación, que sería importante de ser implementada de modo urgente, porque las situaciones de emergencia no esperan. Entonces sería muy importante la regularidad. La regularidad migratoria aporta a la salud, aporta a la educación, aporta a la ciencia. Entonces es muy importante regularidad migratoria, regularidad laboral, para que sepamos cuál es la población que habita la República Argentina, que habita Rosario, quiénes somos, cómo estamos y cómo podemos proveer políticas públicas para la defensa de los derechos humanos, de la salud y la educación de todos. Bien, para ir cerrando, ¿cuándo termina la encuesta? La encuesta termina el 30 de noviembre, es anónima, participen, les paso el link. Es muy importante para poder conocer la situación de la población migrante en la República Argentina. La idea es un poco presentar también la necesidad de participación en la primera encuesta nacional migrante, que es una iniciativa de un conjunto de organizaciones que integran en el CONICET el eje migración y asilo de una red que está orientada a la resolución de problemas en torno a los derechos humanos, ¿no? Esta encuesta surgió con una prueba piloto durante la pandemia con participación de 1.500 migrantes que más o menos nos permitió establecer un diagnóstico base de cuál era la situación de necesidad de algunos migrantes durante la pandemia. Esta iniciativa entonces tiene por objetivo recabar una información permanente, digamos, la idea es que esta encuesta sea de aplicación anual y que complemente la información del censo y de la encuesta permanente de hogares. Tomemos en cuenta que este año se suspendió el censo, por lo tanto el censo del 2010 no presenta la realidad migrante en la República Argentina. Hay muchas corrientes migratorias nuevas, como los haitianos o los venezolanos, entonces es muy importante poder trabajar recabando información certera que nos permita construir un diagnóstico. Es importante destacar que esta encuesta es anónima, es decir, que no, si existe algún miedo, algún resquemor
sobre el compartir datos, esto es absolutamente anónimo. Es muy importante, destaco la participación de todos los migrantes en esta iniciativa, porque lo que apunta es a construir políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. La encuesta en sí tiene un enfoque de derechos humanos, es decir, que lo prioritario es respetar el derecho humano a migrar. Bien, Mariana, hablando un poquito de la migración, ¿cuál es tu mirada y cómo se viene viviendo, se viene trabajando también en este contexto de pandemia? Bueno, nosotros conformamos el grupo de estudios sobre migraciones de la Universidad Nacional de Rosario. Desde hace 10 años estamos trabajando con una perspectiva en torno a la migración, que tiene que ver con que migrar es un derecho, pero que también migrar es un impulso humano tan ancestral como el de asentarse. Por lo tanto, hay que naturalizar la idea de la migración y desde el grupo de estudios sobre migraciones trabajamos tanto en investigaciones para construir información que vaya en contra de los prejuicios, la xenofobia, la discriminación, como para manejarnos con datos reales. La República Argentina es un país de migración, pero no solo porque venimos de los barcos, sino porque todos tenemos alguna ascendencia migrante o muchos migramos. Sobre todo en estos últimos años son muchos los argentinos que también deciden partir a construir un destino en el exterior. Entonces esta idea de que todos en algún momento de nuestras vidas migramos, nos trasladamos de un lugar a otro a reproducir nuestra cotidianeidad y nuestra existencia, debe ser una idea normalizada, naturalizada. ¿Y cómo ves la migración en Rosario? Bueno, Rosario obviamente es necesariamente una ciudad migratoria. Todos descendemos de algún tipo de migrantes en Rosario. Rosario tiene su fiesta característica que acaba de ser realizada en modo virtual estos últimos días, que es una fiesta de la migración, digamos, una de las fiestas más importantes de la República Argentina y es una fiesta identitaria de Rosario. Por lo tanto, nuevas corrientes migratorias internas e internacionales nutren el desenvolvimiento dinámico de esta ciudad desde el punto de vista económico, cultural, científico. El aporte de la migración es un aporte permanente. Rosario ha recibido en los últimos años estudiantes migrantes de Haití, de Brasil, trabajadores migrantes, empresarios migrantes provenientes de China. Es una ciudad receptiva a la migración, obviamente con focos de discriminación y prejuicio que se pueden deconstruir con diálogo y con conocimiento científico. La idea del grupo de estudios sobre migraciones, que funciona en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política, es justamente contribuir a eso. Acabamos de realizar una actividad, nuestra actividad anual, que es el Seminario de Migraciones, donde también presentamos, digamos, el rol de la migración en el arte, que nos pareció muy interesante, el rol de la migración en la política, ¿no? Las últimas elecciones de Bolivia, por ejemplo, marcan la importancia de los residentes en el exterior sobre la política, no solo del país de origen, sino sobre la política del país de recepción.